Te pongo esta situación sobre la mesa. Eres un niño nacido a inicios de los 70, por lo que pasaste gran parte de tu infancia jugando a clásicos de los 80 como Tetris, Pac-Man, Donkey Kong, entre otros. Llega el año 2015 y anuncian una película que involucra a tus juegos favoritos en la vida real. El típico adulto quizás piense, oh, esta película les demostrará a los mocosos de hoy en día que mi época fue la mejor. Hasta que miras la película. No es que desprestigie el trabajo que puede hacer Adam Sandler. Hay algunas películas que adoro en las que trabajó, como el de Click de 2016, como si fuera la primera vez, y son como niños. La 1, porque la 2 no me gustó tanto. Pero es claro que esta película la crearon solo para rememorar los viejos clásicos y atraer a los señores que jugaron esto y que digan, jaja, sí fui. Hasta cierto punto podría darles la razón, porque hicieron grandes videojuegos antiguos, pero también hay grandes videojuegos actuales. Por ejemplo, el primer Super Mario y Marvel's Spider-Man. Son épocas diferentes, pero ambos son grandes juegos. Y creo que ya me estoy yendo por las ramas, así que mejor empezamos con la reseña. La película comienza con el pequeño Adam Sandler y el pequeño Kevin James, quienes conocen al pequeño Josh Gad, pero para hacerlo más cómodo digámosle Ludlow, en un centro recreativo de los 80. Y como dice Adam Sandler, ya es bueno en Pac-Man a pesar de nunca haberlo jugado antes. Según él dice que hay un patrón en el movimiento de los fantasmas, y es cierto. De hecho, si hasta cada fantasmita tiene sus nombres. Blinky, y su comportamiento es seguir a Pac-Man todo el tiempo. Inky, que está programado para acorralar a Pac-Man en ayuda de Blinky. Pinky, quien acorralará a Pac-Man pero trabajará sola en todo momento. Y por último, Clyde. Sí, no todo tiene por qué rimar. Es el que irá vagando por ahí y cuando tenga cerca a Pac-Man recién irá por él. Justamente su habilidad no solo con Pac-Man sino en otros juegos la hará acreedor a ser finalista en una competencia con el enanito de Juego de Tronos. Bueno, su versión adulta lo es, él no. Lamentablemente acaba perdiendo el concurso, pero todas las grabaciones de todas las partidas serán enviadas al espacio por la NASA, para darles un mensaje de las cosas que hacía la gente de esa época. Sí, lo sé, la trama es súper forzada. Y luego de esto, transición al futuro. Ahora el Adam Sandler trabaja como servicio técnico en una empresa de cable, y creo que hacen burla aquí a los juegos semi-actuales. Clásicos como Halo y Call of Duty. Los clásicos de verdad, Defender, Pac-Man, Asteroid. Los que se jugaban en las maquinitas. Para mí, que nací en el 2001 por cierto, esto es un clásico. Esto es un clásico. Y sobre todo, esto es una antigüedad. Aunque igual es buen juego, así que no me quejo. Total, resulta que la mamá del chico estaba triste porque se había separado de su esposo. Adam Sandler se pone a consolarla y como es Adam Sandler, acaba arruinando el momento intentando besarla. Igual terminarán juntos. Más tarde, mientras Adam Sandler se dirigía con su amigo Kevin James adulto, quien al parecer es el presidente de los Estados Unidos, para contarle de algo serio, resulta que una de sus bases militares habían sido atacadas. Y aquí hacen unos chistes que no parecen tan chistes. La información preliminar nos dice que fuimos atacados por Gálaga. ¡Bombardemos Gálaga ya! Culpamos a Irán cuando hay que pensar en Google. ¡Ya está! ¡Hay que bombardear Google! Seguramente ahora aparece Estados Unidos diciendo, no manches, sí somos. Al final nadie le acaba creyendo y lo saca de la junta, pero acaba encontrándose con Ludlow, que para nada planeaba drogarlo, quien le cuenta que descubrió que eran alienígenas con forma de los videojuegos que jugaron cuando eran niños. Puedo decir que esto de ponerle formas de personas famosas a los aliens me parece súper creativa, aparte que supongo que lo hacen para abaratar costos en trajes de aliens o alguna otra cosa, porque ya sabemos que casi el 90% se fue en efectos especiales, muy bien hechos por cierto, 8% en comprar licencias para videojuegos y ponerlos en la película, y 2% para pagar a buenos guionistas. Al parecer los aliens interpretaron su mensaje como una declaración de guerra: el que pierde 3 veces, game over. Nosotros ya perdimos una ronda con lo de la base militar, ahora nos quedan 2 vidas, pero acabamos perdiendo una segunda vida cuando atacaron la India. Ante esto, con la ayuda de la señora que se enamoró de Adam Sandler, de nombre Violet, sorry, es que se me olvidó mencionarlo, acaban creando armas con las cuales se enfrentarán a Centipede. Y en un intento de desacreditar a las fuerzas militares, Adam Sandler saca sus poderes de Adam Sandler y logra derrotarlo, dándoles un punto a los humanos. Si puedo mencionar algo bueno de esta peli son las canciones. No hablo inglés para entender la letra, pero puedo aceptar que el ritmo va acorde a las escenas. Y como premio por ganar su competencia, les dan un perro de otro juego que nada que ver con Centipede. Pero la batalla aún continúa, por lo que irán por refuerzos. Bueno, refuercitos. Unas cuantas negociaciones después y ya se les hace parte del equipo para enfrentarse al segundo enemigo, Pac-Man. Gracias a un argumento de quién sabe dónde, Bayer logró crear estos 3 carros que hacen la fusión de fantasmitas. Y como hay 4 fantasmas, pero 3 jugadores, el 4 será el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, aunque lo acaban descartando a los pocos minutos. Me gustó el hecho de que hayan puesto el nombre de los fantasmas en la matrícula, porque aceptémoslo. Dime en los comentarios si es que ya sabías sus nombres antes de que te lo dijese al inicio del video. Bueno, como si fuese una escena de todo gas, acaban derrotándolo 2 veces a costa de perder 2 fantasmitas, así que el último fue un 1 vs 1 entre Adam Sandler y Pac-Man, aunque igual lo acaba derrotando con menos de un segundo de chance de morir, todo gracias a que tuvo fe. Y por lograr el empate ahora les dan a Qbert.
Este es el juego más violento que he visto. ¿En serio? Es The Last of Us. Pero no hay tiempo para discutir eso, pues ahora toca... Momento romántico entre Adam Sandler y su interés amoroso. Un poco de coqueteo para desarrollar su relación y cantitos de Lot para empilar a la chaviza después, y nos revelan que al parecer no habíamos ganado el desafío de Pac-Man, sino que al parecer hicimos trampa y por eso ahora seremos destruidos inevitablemente. Pues sí, resulta que el enanito de Juego de Tronos había hecho trampa con un código para derrotar a Pac-Man. ¿Cómo lo introdujo? ¿Sacó un control de la nada y lo hizo? No sé la verdad, pero lo hizo. Y como primer ataque los aliens se acaban llevando al hijo de Violet. A la mañana siguiente empieza el ataque y entre todos quieren ir debajo de la nave nodriza, mientras Lot se quedaba debajo y peleando, y algo me dice que gastaron un par de millones solo para este cameo. Pero de entre todos los malos estaba Lady Lisa, que no sé por qué no se queda pixelada, pero ahí está. Esta chica era el interés romántico de Lot desde que era niño, por lo que como todo prota de anime hizo una evangelización y la hizo buena. Mientras tanto Adam y los demás acaban logrando subir a la nave y tendrán que enfrentarse con el jefe final, este men. DJ, suéltame la music. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big. Y con la derrota de este pixelado compañero es que acabó toda la invasión, pero lamentablemente es el final de Lady Lisa, pero que no pan del cúnico, que Cuber se transforma en ella y Lot no se lo cuestiona dos veces que hasta incluso la besa. Adam consigue a su chica, el enanito consigue dos, bueno, una señora y una chica. Y créditos finales. En lo personal me entretuve viéndola, porque en mi caso yo he jugado tanto juegos viejos como actuales. Y sé que hasta cierto punto desprestigian los actuales como si no fueran buenas. Te voy a mencionar algunos ejemplos. God of War, San Andreas, GT5, Elden Ring, Minecraft, Cuphead, todos los Naruto Shippuden, Half-Life 1, Half-Life 2, Just Dance, Infamous 1, Infamous 2, Infamous Second Life, Infamous First Light, y podría seguir con más juegos, pero mi punto es, ambas épocas de videojuegos, tanto de las maquinitas como las de las consolas, son buenas y ambas generaciones, tanto las viejas como las actuales, y las venideras las disfrutarán, ya que al fin y al cabo para eso están, divertirnos, entretenernos y sobre todo darnos gratos recuerdos para toda la vida. En cuanto a la película, fue una buena premisa, pero tuvo una mala ejecución. Ese es mi veredicto. He dicho, caso cerrado. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.